Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. 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 Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la Iglesia, muy buen día. Una vez más,
reunidos a la distancia, pero con el mismo propósito, poder juntos adorar al Señor, escuchar su palabra y edificarnos mutuamente. Voy a pedir que me acompañe con su Biblia. Vamos a leer en el Salmo 61 y vamos a leer los primeros 4 versos. Dice el salmista: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy una vez más tenemos la oportunidad de venir delante tuyo, de podernos acercar, como lo expresó el salmista, sabiendo que tú escuchas nuestra oración y clamando, Señor, que atiendas a nuestra súplica. Hoy oramos, Señor, y pedimos que cuando nuestro corazón desmaye, seas tú llevándonos a esa roca que es más alta que nosotros, Dios, en donde podemos nosotros refugiarnos y sentirnos completamente seguros. Hoy oramos, Señor, y queremos darte gracias porque siempre será un privilegio el podernos acercar delante tuyo. Siempre será un privilegio el cerrar nuestros ojos y saber que por medio de el camino vivo y nuevo que el Señor Jesucristo hizo con su cuerpo y con su sangre, podemos acercarnos ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Hoy venimos, Señor, primero para darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí reunidos para adorarte. Gracias, Señor, también porque aún podemos confesar nuestro pecado delante tuyo, sabiendo que en ti encontraremos perdón. Es por eso que hoy confesamos nuestro pecado. Te pedimos, Señor, perdónanos. Perdona todos los pecados que hemos cometido durante esta semana, todos los pensamientos, las palabras, las acciones, las actitudes, los comportamientos, Señor, que van en contra de tu voluntad. Perdónanos, Dios. Hoy reconocemos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Señor, sabiendo, como dice la Escritura, que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Mas también, Señor, queremos presentar nuestras necesidades, nuestras súplicas, Dios. Tú sabes aquellas cosas que estamos experimentando, aquello que está pasando por nuestras cabezas, aquello que ronda nuestros pensamientos, aquello que nos aflige, Señor, aquello que nos preocupa. Hoy, Señor, colocamos nuestras peticiones delante tuyo y pedimos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. No permita, Señor, que desmayemos. Llévanos a esa roca que es más alta que nosotros y permítenos estar en pie y firmes, Señor, aún a pesar de las circunstancias, confiados en que tú escuchas nuestra oración y tú nos ayudarás. Hoy también, Señor, queremos adorarte, exaltar tu nombre y recordar esas verdades, Señor, que nos ayudan a mantenernos firmes en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Por eso, Señor, hoy queremos cantar y recordar que tú eres nuestra roca. Cantémosle al Señor, mi roca. Su justicia y en la cruz.
en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Al no poder su rostro ver, descansar en su gracia fiel. En la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 28 al 30 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y escuche, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Cantémosle al Señor, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer
Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Bueno, y como lo hemos venido haciendo con base en lo que aprendimos cuando escuchamos la enseñanza de que no estamos solos, vamos a orar por aquellas iglesias amigas y por aquellas personas que de una u otra manera han sido de bendición para nosotros y nos han ayudado en este tiempo de transición en la iglesia. Oremos por ellos. Padre, te damos gracias en esta hora por aquellas iglesias con las cuales nos has rodeado, aquellos hombres que están frente a aquellas iglesias, los cuales tú has usado, Señor, para bendecirnos a cada uno de nosotros, para mentorearnos y para guiarnos en este proceso en el cual va la iglesia. Por eso queremos, Señor, presentar la iglesia El Redil Envigado, a su pastor Jonathan, su familia. También, Señor, colocamos la iglesia Raá del pastor Andrés Espinosa, también colocamos su familia, la iglesia Renacer con el pastor Nicolás
y cada uno de aquellos, Señor, que de una u otra forma han sido partícipes en este proceso, Señor. Hoy oramos por ellos, pedimos bendíceles, ayúdalos, Señor, dirígelos, Padre, para llevar a cabo tu obra de una manera correcta. Hoy oramos por las necesidades de cada una de esas iglesias y pedimos súplelas, Señor. También queremos presentar de una manera especial la vida del pastor Andrés Garza. Es un hombre a través del cual también estamos recibiendo mentoría. Él dio positivo para COVID. Hoy oramos, Señor, para que lo guardes. Guárdalo a él, a su esposa que también dio positivo para COVID. Ayúdalo, Señor, a salir de esta enfermedad, Señor, y bendícelos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, ahora entramos a nuestro tiempo de enseñanza. Ustedes saben que venimos con una serie que se llama Primero lo Primero y está basada en el libro de Ageo. Recordemos brevemente algunas cosas que hemos visto. Hace 15 días se hizo una introducción al libro de Ageo, es decir, como un tráiler o un corto o un panorama para saber el libro en qué consistía y de qué trataba. Hace 8 días el pastor John dio el primer mensaje con base en el capítulo 1 y allí aprendimos varias cosas. Importante, aprendimos que Cristo y la iglesia deben ser una prioridad para el creyente. Aprendimos que debemos examinar nuestras prioridades, que no podemos postergar nuestra búsqueda de Dios y nuestro compromiso con su obra. También aprendimos que debemos de considerar siempre nuestros caminos, que debemos estar evaluando constantemente los resultados, porque tomar decisiones equivocadas aún en la vida de los hijos de Dios conduce al fracaso. Pero también vimos que debemos de obedecer y volver a la verdadera prioridad. Recuerde que no podemos dejar que la obra del Señor se convierta como en un elefante blanco abandonado en nuestro corazón. Y hoy vamos a continuar con la segunda profecía que da Ageo, que ya aparece en el capítulo 2. Por eso le invito a que me acompañe con su Biblia al libro de Ageo, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 9. Dice Ageo 2: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Pedimos, háblanos a través de ella. Permite que este mensaje, Señor, sea de desafío y de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Esfuérzate y continúa.
¿Cómo se llama el tema? Esfuérzate y continúa. Hace varios años leí una historia que la verdad no sé si sea cierta o no, pero me pareció muy interesante. Esta historia decía que durante una de las guerras en Sudáfrica, por allá en 1899, condenaron a un hombre por un delito muy extraño, un delito muy raro. A él lo declararon ser culpable por desalentador. Es decir, lo declararon culpable de ser un desalentador. Decían que este hombre recorría la fila de los soldados de su propio ejército, destacando siempre la fuerza del enemigo, la dificultad que ellos tenían para defenderse y la inevitable derrota que venía sobre ellos. Ahora, este hombre no utilizó ninguna arma física, pero tuvo un gran efecto en su labor, ya que logró su cometido. ¿Cuál era? Desanimar o desalentar su ejército. Podríamos decir que los seres humanos constantemente luchamos con un desalentador. Yo sé que todos en algún momento de nuestras vidas hemos luchado con ese sentimiento llamado desánimo. Y de hecho hay muchas cosas que nos desaniman en la vida o nos pueden desalentar. Por ejemplo, un matrimonio que se ha vuelto frío y distante. Tal vez cuando somos traicionados por un amigo o por una persona muy allegada. A veces nos desanimamos y nos desalentamos cuando perdemos el trabajo en el cual hemos puesto toda nuestra dedicación. También cuando nos vemos enfrentados a una enfermedad que es difícil de vencer, o incluso nos podemos desalentar o desanimar cuando vemos noticias. No sé si sea su caso, pero yo trato de ver las noticias lo menos posible porque uno escucha tanta cosa que pasa y parece que terminara desalentado. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, vemos a un pueblo desalentado. Vemos a un pueblo que está luchando con el desánimo. Ahora, ¿cuál era la razón de su desaliento? Bueno, recordemos que en el capítulo 1 encontramos lo que vimos hace una semana. Encontramos a un pueblo que postergó la obra del Señor para dedicarse a sí mismo, y el Señor envía al profeta Ageo para que los exhorte a continuar la obra y ellos le obedecen. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 2, encontramos al mismo pueblo. Este pueblo ya había continuado la reconstrucción del templo y si usted hace cuentas en las fechas que aparecen allí, usted se va a dar cuenta que ya había pasado más o menos un mes, pero este pueblo, a ver los resultados de la obra que empezaron o que estaban continuando, cuando vieron cómo estaba quedando, se desanimaron. Volvamos a Ageo, capítulo 2, para que miremos esa condición. Ageo 2:1. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Si usted notó en estos versos, vemos que Dios habla a Zorobabel, que era el gobernador allí en Jerusalén, habla a Josué, que era el sumo sacerdote, pero también habla al pueblo. Y si usted notó, se puede dar cuenta que el desaliento estaba en todas las áreas. Y entonces el Señor, al verlos en esa condición, les habla y les hace dos preguntas. Él les pregunta diciendo: ¿quiénes vieron la gloria del templo anterior? Ahora, ¿por qué el Señor les dice esto? Recuerde que el pueblo había estado 70 años cautivo en Babilonia y algunos de los que habían visto el templo de Salomón y habían sido exiliados volvieron. Habían personas mayores de 70 años que habían visto la gloria del templo anterior. Y luego les dice: ¿cómo lo veis ahora? Podríamos decir que habían dos grupos de personas viendo el resultado del templo.
los que tenían mayores de 70 años y lo habían visto con sus propios ojos, los menores de 70 que no habían visto la gloria del templo de Salomón, pero seguramente habían escuchado de su majestuosidad. Y él mismo les responde. Dios mismo no espera que ellos respondan a las preguntas, sino que Dios, conociendo los corazones, les dice: no es ella, es decir, la gloria de ese templo, como nada delante de vuestros ojos. De alguna manera, el pueblo en su corazón había hecho una comparación y lo que veían delante de sus ojos los desalentó. Y en medio de ese desaliento fue cuando Dios envía al profeta Ageo para hablarles. Ahora, lo único que me gusta del desánimo del pueblo es que podría ser un desánimo saludable. ¿Por qué digo un desánimo saludable? Porque este desánimo estaba mostrando un interés porque la obra del Señor fuese mejor. Podríamos decir que la primer profecía que Ageo les había dado había surgido efecto. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de ser indiferentes a la obra del Señor. Recuerde que en el primer capítulo ellos no les interesaba la obra del Señor, pero en esto ya vemos que la están haciendo y los resultados que ven no les gusta. Les parece que debía de haber más gloria. Ahora, yo anhelo de corazón que el mensaje de hace 8 días también haya podido tener efecto en su corazón y que nunca en la vida vuelva a ver la obra del Señor con indiferencia. Bueno, alguien podría decir: bonita la historia, pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Sabían que a veces la condición de la iglesia actual también desalienta? Si usted analiza, hoy en día encontramos a muchos creyentes desanimados o desalentados por la condición actual de la iglesia. Y esto sucede porque tenemos puntos de comparación. Mire, así como el pueblo tenía un punto de comparación que era el templo de Salomón, y ellos miraban el templo de Salomón, miraban el nuevo templo y decían: no, esto no es nada. De igual manera, hoy en día pasa lo mismo con la iglesia actual. Todos tenemos como puntos de comparación. Por ejemplo, si nosotros miramos hacia atrás y vemos la iglesia primitiva, la que nos narra el libro de Hechos, y miramos la iglesia actual, ¿cuál de las dos nos parece más gloriosa? Muchos dirán: no, la iglesia primitiva, porque allí encontramos que había unidad, todos estaban en comunión, había generosidad, a nadie le faltaba nada, había compromiso, había crecimiento. Y en cambio, cuando yo miro mi iglesia o la iglesia a la que asisto, no veo lo mismo. Ahora, quisiera hacer un paréntesis allí. El que no veamos lo mismo no es culpa del Señor, porque la iglesia la fundó Él y sigue con los mismos principios. El problema está en los que componemos la iglesia hoy en día, porque tal vez ya no buscamos la misma unidad, tal vez ya no somos igual de generosos, ya no tenemos el mismo compromiso, ya no compartimos el evangelio con fervor para que haya ese crecimiento, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, cuando hacemos la comparación, la iglesia actual nos parece menor. Ahora, otro punto de comparación sucede cuando nosotros miramos hacia los lados, es decir, ver otras iglesias actuales, las cuales nos parecen como mejor. No, es que la iglesia del pastor fulano se ve como más unida, se ve como más bonita. No, es que el pastor que predica allí es un hombre que sabe mucho. Y a veces esas iglesias nos parecen más deseables que la iglesia a la que asisto. Y es por eso que yo quisiera hacerle alguna pregunta o 2 preguntas. ¿Tiene usted alguna insatisfacción con la iglesia actual que lo desalienta? ¿Tiene usted alguna insatisfacción con la iglesia actual que lo desalienta? Otra pregunta. ¿Ha pensado o está pensando en abandonarlo todo? Es decir, abandonar al Señor, si podemos llamarlo así, abandonar el servicio, abandonar la iglesia
por causa de ese desánimo? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos tenido esta clase de pensamientos. Pero ahí es donde viene la pregunta, ¿qué hacer en momentos así? ¿Qué podemos nosotros hacer cuando el desaliento que viene a nuestro corazón parece más fuerte que mi determinación de continuar? Bueno, pues de eso trata la enseñanza de hoy. Yo quiero decirles que el Dios en quien hemos creído es fiel a sus promesas. Por lo tanto, usted y yo debemos esforzarnos y continuar aún en medio de una iglesia imperfecta. Volvamos al capítulo 2 de Ageo y leamos desde el verso 3 al 5. Ageo 2, 3 al 5 dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y mire la respuesta de Dios a esta condición de desaliento, desánimo. Verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, iglesia, podemos esforzarnos y continuar firmes en medio de una iglesia imperfecta por dos razones. La primera, Dios está con nosotros. El Señor, al ver el desaliento de su pueblo, como lo acabamos de leer, Él le recuerda una gran verdad. Él es fiel a su pacto. Él cumpliría la promesa que les había hecho. Él les dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por lo tanto, no había nada que temer, aún a pesar de los resultados que el pueblo estaba viendo. Ellos debían entender algo muy importante, y era que lo más importante no era el templo, sino el Dios que se encontraba en medio de ellos. Porque ellos podrían tal vez tener un templo, pero si Dios no estaba, eso no iba a servir absolutamente de nada. Y ellos les estaba diciendo que aunque el templo no era glorioso en ese momento, Él aún continuaba en medio de ellos. Dios les había prometido que estaría con ellos, y esa promesa no había cambiado, y de hecho ustedes pudieron leer conmigo que lo confirma. Él les dijo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Yo sé que todos nosotros a veces nos llenamos de resultados al ver nos llenamos de temores al ver resultados. Cuando los resultados de las cosas que estamos haciendo no son los mejores, tememos por lo que pueda pasar con el futuro. Pero es ahí donde debemos recordar que contamos con un Dios que es fiel a sus promesas. Mire, cuando miramos al Dios de la Biblia, vamos a encontrar que Él siempre manifestó el deseo de estar con su pueblo. Siempre el deseo de Dios es haber estado con su pueblo. Si miramos nosotros en el Edén, encontramos que la Biblia dice que Dios se paseaba en medio del huerto. La presencia de Dios estaba allí con Adán y con Eva. Cuando miramos que el Señor libera al pueblo de Israel de su cautividad en Egipto, Dios, ¿qué hace? Manifiesta su presencia al dirigirlos con una columna de nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Luego, cuando el pueblo está en el desierto, el Señor les dice que construyan un tabernáculo donde su presencia pudiese manifestarse allí en medio de su pueblo. Y si miramos más adelante, cuando José, el esposo de María, pensaba en dejarla cuando se enteró que estaba encinta,
Usted recordará que un ángel le habla en sueños a José y le recuerda lo dicho por el profeta con respecto al Mesías. Y él le dijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si avanzamos un poco más, vamos a ver allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, cómo Jesús promete enviar al Espíritu Santo a morar en nosotros para que Dios fuese tan real y presente en nosotros como lo fue Jesús con sus discípulos. Entonces, iglesia, Dios está con nosotros. De hecho, allá en Hebreos, la palabra dice que Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Por eso, iglesia, independientemente de los resultados que vemos, independientemente del desaliento, el desánimo que haya en nuestra vida con respecto a la iglesia en la cual nos encontramos o a la cual podamos pertenecer, nosotros podemos permanecer y podemos continuar en esa iglesia imperfecta o incluso en medio de cualquier situación desalentadora por una razón. ¿Cuál es? Dios está con nosotros. Ahora, saber esta verdad de que Dios está con nosotros no nos debe llevar al relax, a relajarnos, a sentarnos de pronto en una silla y decirle, bueno, Señor, como tú estás conmigo, entonces yo ya, hasta aquí llegó mi trabajo, yo ya no tengo nada que hacer. Sino que debe ser al contrario. Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, es cuando debemos de colocar todo de nuestra parte para poder seguir adelante. Recuerde que aunque tenemos un Dios soberano, nosotros seguimos siendo responsables. Y hay acciones que cada uno de nosotros debemos realizar. Mire lo que dice ahí en Ageo nuevamente, en el capítulo 2, leamos solo el verso 4, dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Si notó las acciones a realizar, esfuérzate, cobrad ánimo y trabajad. El Señor nos está diciendo, estén fuertes, pongan todo ahínco. Cobren ánimo, despierten el alma, tomen aliento, trabajad. Tiene que ver con completar, con terminar lo que se ha empezado. Podríamos decir que nuestra responsabilidad para contrarrestar ese desaliento y la inconstancia es esforzarnos y trabajar. Esfuércese, iglesia, esfuércese, lea la palabra, esfuércese, ore. Esfuércese, capacítese, esfuércese, estudie, esfuércese, comparta el Evangelio. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque Dios está con nosotros. Así que debemos y podemos esforzarnos y continuar en aquella obra que Dios hizo en nosotros y en aquella obra de servicio que nosotros como iglesia debemos hacer, incluso a pesar de la imperfección de la iglesia actual. Ahora, la segunda razón que Dios le da al pueblo para esforzarse y continuar la encontramos desde el verso 6 al verso 9. Del 6 al 9 dice, ahí en Ageo 2, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová
de los ejércitos. Bueno, además de que Dios les recuerda que está con ellos y que por lo tanto deben esforzarse y continuar, también les promete que lo mejor está por venir. Así es de que ese es el segundo punto. Lo mejor está por venir. Nosotros podemos esforzarnos y continuar porque Dios está con nosotros, pero también podemos y debemos esforzarnos y continuar en la obra porque lo mejor está por venir. Recordemos la condición del pueblo. Ellos venían de un exilio de 70 años y aunque ellos ya habían regresado a Jerusalén, el pueblo aún no era libre. Ellos todavía se encontraban bajo el gobierno y bajo el dominio del imperio persa. Así es de que en esa condición el pueblo no solo miraba alrededor, sino que también mira el templo, y cuando ven el templo, ven que las cosas no son como eran antes. Y podríamos decir que de alguna manera a los ojos del pueblo el futuro que ellos veían no era alentador. Y es allí entonces donde Dios levanta al profeta Ageo y les trae palabras de consuelo, pero esta vez de naturaleza mesiánica. Dios les recuerda que hay una promesa de un Mesías que vendrá. Mire, en el Antiguo Testamento, el pueblo veía la venida del Señor como un solo evento. Ellos de alguna manera pensaban que cuando el Mesías viniera a esta tierra, Él instauraría completamente y a plenitud su reino, que Él destruiría a sus opresores. Por eso cuando Jesús viene y ven que Él no derrota a los romanos y ven que Él va a una cruz y muere allí, pues les costaba y tenían la dificultad de verlo y aceptarlo como el Mesías. Ahora, nosotros sabemos que la venida de ese Mesías, ese evento ocurriría en dos fases, llaman algunos. Es decir, la primera fase sería de venida, sería su vida, sería su muerte y su resurrección, pero luego habría una segunda venida. Ahora, en los pasajes que leemos, Dios promete al pueblo que aunque desde el punto de vista, llamémoslo arquitectónico, ese templo no se podía comparar con el de Salomón, la gloria que vendría sobre ese templo sería mayor que la que hubo sobre el templo de Salomón. Volvamos a Ageo y miremoslo, Ageo 2, el verso 6. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y mire lo que dice el verso 7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá, ¿quién? El deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La mayoría de teólogos dicen que ese templo que habían hecho o estaba reconstruyendo en el tiempo de Ageo, el templo de Zorobabel, un día se llenó de gloria, con una gloria mayor que la gloria que experimentó, si lo podemos decir así, el templo de Salomón. Recuerde que ese templo, cuando lo terminan de reconstruir, no es que quede muy elegante, pero luego vienen los romanos y a través de uno de esos emperadores, de Herodes el Grande, si no estoy mal, ese templo es arreglado y es de alguna forma mejorado. Y los teólogos dicen que la gloria mayor vino cuando en ese templo Cristo, el Dios encarnado, entró. Recuerden que Jesucristo fue presentado en el templo. Recordemos también que Cristo fue y enseñó en el templo. Y de alguna manera allí vieron al mismo Padre encarnado en Cristo. Y es por eso que ahí, dicen los teólogos, se cumple que esa gloria fue mayor que la gloria que vino sobre el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque el mismo Dios encarnado estuvo en medio de ellos.
De hecho, el verso 8, si usted me acompaña allí, de Ageo 2, el Señor les dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, si Dios les está dando a entender que si Él hubiese querido, hubiese llenado ese templo de Zorobabel que estaban reconstruyendo de oro y plata mejor que el de Salomón. Pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él quería que su pueblo pusiese la mirada no en el templo, sino en el Mesías que vendría, porque esa gloria sería mayor. Ahora, recordemos algo, iglesia. Nosotros hoy en día somos el templo. Nosotros, la iglesia como cuerpo, somos la casa del Señor. Y podríamos decir que, por lo tanto, la gloria de la iglesia de hoy en día, a pesar de la imperfección que todavía vemos, es mayor que la gloria del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. No solo con nosotros, sino está en nosotros. Ahora, aunque allí vemos una gloria mayor, hay aún una gloria aún mayor que esa. ¿Y cuál es? Su segunda venida. ¿Por qué? Porque cuando Él vuelva, la manifestación de la gloria del Señor, podríamos decirlo, será a plenitud. Por eso, para aquellos que son curiosos, si ustedes leen en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, los versos 26 al 29, vemos cómo el escritor del libro de Hebreos interpreta las palabras de Ageo haciendo alusión a la segunda venida de Cristo. Y eso se lo dejo como tarea para todos aquellos curiosos. Ahora, cuando sea la segunda venida de Cristo, ese día toda la imperfección de la iglesia, ¿sabe qué va a pasar? Desaparecerá. Ya no habrá presencia de pecado. Ya todo será plenitud. La palabra ya en Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Y ahí su iglesia será ¿qué? Gloriosa. Ahora, yo sé que hoy en día podemos ver como un menosprecio hacia la iglesia, incluso de personas que a veces asisten a ella. Y muchos ven la iglesia como poco. De hecho, a nadie le importa lo que la iglesia opine. Y eso no nos debe desalentar. ¿Por qué? Porque un día la iglesia será gloriosa. Quiero leerle dos pasajes o pedirle que me acompañe allí en Colosenses capítulo 3, verso 4 y Romanos 8, 18. Leamos Colosenses 3, 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿cuándo va a ser eso? En su segunda venida. Entonces vosotros, ¿quiénes somos vosotros? La iglesia. ¿Qué pasará? También seréis manifestados con Él en gloria. Note que viene una gloria mayor. Y eso nos debe motivar a esforzarnos y a continuar, aún a pesar de lo que vemos. Ahora miremos Romanos 8, 18 y 19. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez más, vemos cómo el apóstol Pablo hace referencia a que habrá una gloria mayor y habrá un día donde se hará la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor vuelva. Su iglesia será gloriosa. Por eso debemos de esforzarnos y continuar, porque tenemos la esperanza de una gloria futura, la cual sucederá cuando Cristo vuelva. Iglesia, por último,
Esforcémonos, continuemos edificando la casa espiritual con piedras vivas, a pesar de lo que podamos ver. ¿Por qué? Porque un día Él volverá y la gloria de esta casa será mayor. Amén. Palabras finales. Si usted que me escucha no ha venido a Dios en arrepentimiento y en fe, yo le invito, corra ahora que hay tiempo. No olvide que Él dijo que venía y vino, pero Él prometió que volvería y va a volver. Por eso necesitamos contar con una esperanza viva en Él. Recuerde, hermano, que no se puede vivir una vida realmente feliz y con propósito cuando no hay esperanza. Y si usted mira las condiciones de este mundo, nos muestran que las cosas cada día van de mal en peor. Y solo en Cristo podemos encontrar y tener la esperanza de una herencia eterna. Ahora, si usted que me escucha ya hace parte de una iglesia, y lo digo no porque de vez en cuando vaya a ella, sino porque realmente ha puesto su fe en la obra redentora de Cristo, yo le invito a que no permita que las circunstancias actuales lo desanimen o lo desalienten. No permita que su relación con Dios, no permita que su servicio a Dios se detenga. Esfuércese, continúe por dos razones. ¿Cuáles? Dios está con nosotros. Y la segunda, Él volverá. Y cuando Él vuelva, ese día se manifestarán los hijos de Dios, se manifestará la iglesia. Ese día lo veremos tal y como Él es, y nosotros seremos semejantes a Él. Razones suficientes para no desmayar, razones suficientes para esforzarnos y para continuar a pesar de estar en medio aún de una iglesia imperfecta. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy tenemos que reconocer que hay cosas que nos desalientan y nos desaniman con respecto a tu iglesia. Perdónanos, Dios, cuando hemos permitido que ese desaliento y ese desánimo nos lleve a un lado, nos haga distanciarnos aún del Señor, olvidando la oración, olvidando la palabra, olvidándonos el congregarnos, olvidándonos el compromiso que debemos de tener para con tu iglesia. Perdónanos por ello. Hoy entendemos, Señor, que hay razones suficientes para continuar, para esforzarnos, aún en medio de una iglesia que aún no es perfecta. Ayúdanos, Señor, a continuar. Ayúdanos a recordar constantemente que Dios está con nosotros, que por lo tanto no debemos temer, porque la iglesia es de Él, y Él prometió que la iglesia prevalecería y la iglesia prevalecerá. Ayúdanos a recordar que tú estás en medio de nosotros y que eso, Señor, nos lleve a colocar todo de nuestra parte para ayudar a construir, Señor, esa casa viva, Señor, con piedras vivas a través del Evangelio, Señor, que compartamos a otros. Pero también ayúdanos a tener siempre presente, cuando venga el desánimo y el desaliento, que un día la gloria será mayor, porque tú vas a volver, Señor, porque te manifestarás a plenitud, porque ese día los hijos de Dios también se manifestarán, porque ese día tu iglesia será gloriosa, porque ese día, Señor, te veremos tal y como tú eres. Y lo más hermoso, Señor, ese día seremos semejantes a ti. Ayúdanos a recordar siempre esto para esforzarnos y para continuar aún en medio
de una iglesia imperfecta. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, tenemos que esforzarnos y continuar. Ese es como el lema que nos queda después de esta enseñanza. Esta semana también estuvieron cumpliendo años algunas personas que hacen parte de la iglesia. Hay dos en este caso. Está Libardo Montaña, que es el padre del pastor John Montaña, y está Aura Medina. ¿Qué tal si oramos por ellos? Padre, te damos gracias por la vida de Libardo, por la vida de Aura. Hoy nos unimos, Señor, junto con la iglesia para pedirte bendícelos, para pedirte, Señor, que les permitas conocer cada día más de ti, que ellos crezcan en el conocimiento tuyo. Oramos, Señor, para que aquellos anhelos, deseos que hay en su corazón y que van conforme a tu voluntad, tú los hagas una realidad. Bendícelos, Señor, suple cada una de sus necesidades y dales larga vida conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Y por último, no queda más que recordarles que los días martes tenemos el estudio de mujeres. Hay un buen grupo, están aprendiendo bastante y eso yo sé que los maridos lo hemos podido notar. Y los días jueves continuamos con nuestro estudio conociendo las Escrituras. Ya vamos en el libro de Números. Entonces los motivo para que sigan participando. No queda más que decirles que los extrañamos, que seguimos en el proceso y que pronto tendremos buenas noticias, si el Señor lo permite, con respecto a las reuniones. Un abrazo y que Dios los bendiga.